Definitivamente este 23 de marzo tuvo otro tono para los bolivianos. Hemos recibido esta fecha y recordado la historia también en un tono distinto por todo lo que ha sucedido. Pero desde que el presidente Evo Morales, un 23 de marzo, anunció una demanda, todo cambió. La historia de Bolivia cambió y la historia del vecino país también. Un equipo jurídico que ha trabajado arduamente con magníficas presentaciones ante la Haya, de las cuales los bolivianos nos hemos sentido orgullosos y representados jurídicamente con gente muy profesional. Tengo el placer de conversar esta noche con el doctor Antonio Remiro Brotons. Bienvenido, es abogado internacional de la demanda marítima boliviana. Un placer tenerlo en Todo a Pulmón y en Cadena. Es un placer también mío estar aquí con usted, hablando sobre este tema. Doctor, yo le preguntaba, y es la primera vez que visita Bolivia un 23 de marzo. Eso sí, un 23 de marzo sí. ¿Qué Está le en dejó? Bolivia ¿Qué en otras impresión? ocasiones, pero un 23 de marzo sí. Pues francamente me ha parecido una coincidencia agradabilísima para mí el haber podido asistir tanto a la ofrenda floral como al discurso del presidente y al desfile posterior. De hecho, incluso he desfilado con las gentes de la Cancillería y he advertido esa proximidad del pueblo boliviano, esa participación, no ya de la administración, ¿no?, desfilando, sino en las calles, abarrotando las aceras. Y también me ha llamado mucho la atención cómo al reconocer a nuestro agente en la corte, pues le aplaudían, ¿no? Es decir, al doctor Eduardo Rodríguez Belcé. Sí, o sea que entonces he tenido la confirmación de algo que ya advertimos en las audiencias orales, ¿no? Y era la implicación absoluta y definitiva de la población del pueblo de Bolivia en el caso que llevamos ante la Corte, ¿no? Bueno, el lunes para nosotros ha sido un día histórico. La presentación de la réplica. Mientras este equipo jurídico y esta comisión presentaba esta réplica de 5 tomos, en Bolivia se vivía una vigilia. Una vigilia con tono de celebración, un paso más en esta demanda con un objetivo planteado, una salida soberana al Océano Pacífico. Por favor, expliquémosle al país qué es la réplica, qué hemos hecho en este paso. Bien, la réplica es el segundo documento escrito que presenta Bolivia en relación con el fondo del asunto y tiene como objetivo fundamentalmente desmentir la argumentación que Chile ha hecho en la contramemoria, que era su primer turno escrito de respuesta a nuestra memoria. Ese es el contenido fundamental de la réplica. Ahora, yo sé que no me puede dar detalles de qué dice la réplica, pero el presidente fue claro en varias oportunidades y decía: nuestra réplica va a ser contundente. Se ha trabajado arduamente, 5 tomos, me imagino que tiene mucho material para refutar todo lo que diga Chile. Bien, hay que distinguir, la réplica como tal es un documento más reducido. Ya. Los 5 tomos proceden del hecho de que cada afirmación que hacemos digamos, en el texto de la réplica, pues va documentada y no son afirmaciones que se hacen a la ligera o meras opiniones particulares. Y por tanto, esos tomos responden a la reproducción literal en español, por una parte, como texto auténtico, y en inglés, por otra, de declaraciones, otro tipo, cualquier cosa de documento que hayamos querido aportar, ¿no? Y esto se ha hecho de manera muy concienzuda. Debo señalar aquí el magnífico trabajo realizado por Dinemar, por la Dirección de Reivindicación Marítima. Tiene un equipo, francamente, que ha ido ganando en competencia a medida que iba avanzando su propia experiencia en el caso. Y, como digo, el equipo internacional no habría podido desarrollar su tarea, creo yo, con la eficacia y la contundencia que lo ha hecho si no hubiera contado con ese aparato documental y ese trabajo de base realizado justamente por las gentes de Dinemar, ¿no? Sí, que fue
arduo el trabajo acá en Bolivia de diferentes comisiones históricas, jurídicas y demás, porque esto definitivamente es un proceso largo y estamos viendo pasar de a poquito este proceso, pero con muchas ansias los bolivianos. Sí, es un proceso largo en términos, digamos, cortoplacistas. Si lo analiza uno en un contexto más amplio, pues bueno, un proceso que puede llevar 5 o 6 años y que nos lleva porque hubo excepciones preliminares planteadas por Chile, porque si no habría sido, eso se llevó más de un año, digamos. Pero fue un año bienvenido, realmente, dicho sea de paso. Si no hubiera habido justamente este incidente presentado por Chile, ¿este año tendríamos una sentencia? Es muy posible, sí. Imagínese, todo un año. Entonces, hemos escuchado a varios expertos hablar sobre este tema, pero prefiero que usted me pueda corroborar esa información. Los siguientes pasos y cuántos plazos se están corriendo, por favor. Pues desde el 21 de marzo, que presentamos nuestra réplica, empezó a correr el plazo de 6 meses con el que cuenta Chile, que concluirán por lo tanto el 21 de septiembre, para presentar lo que ya se llama la dúplica, que es la respuesta a nuestra réplica, ¿no? A partir de ahí, pues el calendario ya es un calendario especulativo, es decir, no se puede decir nada que sea absolutamente cierto. Podemos decir cosas que son probables, atendiendo a la experiencia, llamémosle histórica, y los precedentes, ¿no? Y en ese sentido, cabe suponer que a partir de marzo del 2018 se abran los alegatos orales y que en función de la fecha en que tengamos los alegatos orales, sumémosle 6 meses más y tendremos seguramente la sentencia. Uy, una sentencia anhelada y esperada definitivamente. Ahora, el día lunes, cuando se presentó la réplica, salió el canciller Muñoz. Yo lo noté molesto, no sé si fue mi impresión, pero sí lo noté molesto, y decía: la Corte no nos puede obligar a ceder soberanía, ningún territorio soberano de Chile. Eso tiene que quedar claro, decía el canciller. Efectivamente, en ningún momento se ha pedido eso, pero sí tendrían que negociar. Exactamente. Es que el señor canciller de Chile, con todos mis respetos, pues está justamente haciendo afirmaciones que no responden al objeto de la demanda boliviana. La demanda boliviana no solicita de la Corte que obligue a Chile a entregar un territorio. La demanda boliviana lo que dice es que Chile está obligado, y la Corte debe declararlo, a negociar con Bolivia un acceso soberano al mar, al Océano Pacífico. Eso es lo que dice la demanda boliviana. Y a eso la Corte puede obligar a Chile. No porque la Corte en sí lo obligue, sino porque la Corte declara que esa obligación existe. Y por lo tanto, frente a eso, si la Corte decide declarar eso, pues Chile verá si cumple las sentencias de la Corte para respetar su propia reputación o si no lo hace. Ahí, ¿cuál sería la sanción en todo caso si no quiere cumplir? Bueno, cuando se produce una declaración de estas características, la declaración pervive, por lo tanto no se muere al cabo de unos años, por lo tanto la obligación sigue existiendo. En esa circunstancia puede que Chile, en función de la atmósfera política general, de la relación de vecindad, mejor o peor que pueda tener con Bolivia, pues acepte antes o más tarde iniciar esa negociación. También dependerá pues de quién rija los destinos de ambos países en ese momento, de su, creo yo, su condición de hombres de Estado. Porque lo que le han sobrado a este asunto a lo largo de los años, tanto por una parte como por otra, es la existencia de políticos de vuelo muy corto y muy bajo. Cuando ha habido hombres de Estado, como los hubo en el 50, por ejemplo, entonces hubo una capacidad para negociar, se rompió al poco por circunstancias de política doméstica, finalmente de ambos países, pero quiero significar que cuando uno tiene detrás una población que respalda soluciones justas, a la que no se le ha conducido a
posiciones demagógicas, donde se manipulan las historias, donde se alimentan los prejuicios, los estereotipos. Cuando eso se une a gente que tiene visión de Estado, el acuerdo acaba siendo inevitable, porque cualquiera ve lo muy conveniente que es para Chile llegar a un acuerdo con Bolivia sobre el acceso soberano al mar. ¿Cuál es lo conveniente para Chile? Pues justamente aceptar, llegar a un acuerdo con Bolivia. Debería ser consciente, y yo creo que lo es, y por eso no me explico por qué esa animosidad y esa avaricia para un país que tiene 4.000 kilómetros de costa, de los cuales muchos de ellos fueron obtenidos justamente en la guerra del Pacífico de dos de sus vecinos, pues quiere escatimar un arreglo cuando podía primero ganar la condición, un país más desarrollado, más potente, influyente en las acciones de sus vecinos, y también obtener unos recursos de los que son ricos, por ejemplo, Bolivia, y de los que ellos carecen, ¿no? Evidentemente ahí el encuentro de confluencias saltaría a la vista para cualquiera que lo quisiera ver. Y justamente va a eso mi siguiente pregunta. Cuando hablamos de negociar en el hipotético caso que todo salga como queremos nosotros, cuando uno va a negociar, va pues a ofrecer algo también, ¿no? Claro. Entonces, ¿ya se tiene esa parte? ¿Se ha pensado en esa parte? No, esa parte no me corresponde a mí. Yo soy un abogado internacional que me ocupo de tratar de llevar a buen puerto lo que creemos que es un derecho de Bolivia. ¿Eso será ya trabajo de las autoridades bolivianas? Es un trabajo propiamente de las autoridades bolivianas, elaborar una estrategia, elaborar unas posiciones de partida, elaborar unas dentro de la estrategia unas tácticas. ¿Pero están conscientes de que es así? Hombre, yo creo que sí, por supuesto que sí. Es obvio que después de la declaración de la obligación de negociar, habrá que negociar. O sea, tú quieres algo, me tienes que dar algo. Claro, eso sí, exactamente. Pero creo que, en efecto, y lo decía hoy el presidente en su discurso, esto no es una cuestión de vencedores y vencidos, de vencedores y perdedores. Es una cuestión de saber que todos pueden ganar con este asunto. Yo es que, viéndolo desde fuera, imaginemos que yo no fuera abogado de Bolivia. Si fuera un señor que estoy analizando esta situación desde fuera, me llamaría mucho la atención la posición chilena, porque no entiendo, francamente, que con las enormes ventajas que pueden derivarse de un acuerdo, prefiere mantener, porque además, aunque en la hipótesis de que ganara el caso, la reivindicación marítima de Bolivia va a permanecer de una forma indestructible. Eso es cierto. Entonces, ¿quieren ustedes tener permanentemente, a lo largo de toda su historia, de toda su vida, esa permanente cantinela de un vecino que se considera tratado injustamente en la historia, en una realidad en la que es el único país en todo el mundo que ha perdido el mar, habiéndolo poseído, porque hay otros países que no han tenido mar también, pero eran procesos de descomposición de imperios, no un estado como es este, definido y constituido, el único país. Entonces, francamente, creo que incluso desde un punto de vista de la imagen, ¿no? La buena imagen de Chile se vería reforzada precisamente con un acto, pues como, francamente, como el que tuvo el presidente Carter cuando negoció la cesión de la zona del canal a los panameños. Podía haberse mantenido ahí indefinidamente, lo hizo. O cuando, creo recordar, en un momento dado, Brasil cedió una parte de una laguna fronteriza a Uruguay cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo. ¿Por qué? Para congraciarse, para crear un buen amigo en ese porque espacio. en este momento no hay una buena relación, no hay una buena vecindad. No, está claro que ahora ahí siempre nosotros debemos ser también autocríticos. Es decir, no basta con decir
las autoridades chilenas o los opinantes o los personajes influyentes en la opinión chilena son malos y nosotros somos todos unos peritas en dulce. No. Tenemos que ser también conscientes de que cada vez que, incluso a veces ejerciendo un derecho, lo exponemos de una forma demasiado, como digamos, desapacible, estamos alimentando justamente un sentimiento de animadversión y estamos creando en el contrario la idea de tengo razón, al ser tan, digamos, intransigente, ¿no? Por tanto, aunque sea un esfuerzo difícil, pero creo que es importante que nos ganemos también la opinión pública chilena. Bueno, me imagino que eso también lo saben las autoridades como recomendación de los abogados, porque al final uno tiene que hacer eso, escuchar a los expertos. Ahora, cuando hablamos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y insisto en esto de que el hipotético caso de que nosotros ganemos y digan, bueno, tienen que negociar, ¿se puede establecer plazos? No. No. La Corte nunca fijará un plazo. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el principio rector de toda negociación es un principio que aparentemente resulta como muy ingenuo, el principio de la buena fe. Pero está lleno de consecuencias operativas. Por ejemplo, conforme al principio de buena fe, en primer lugar, un Estado no puede rechazar sistemáticamente las propuestas de otro sin ofrecer contrapropuestas. Y tiene que motivar sus negativas. No puede decir no a todo desde posiciones maximalistas. Y eso es un elemento ya que está ahí. Está claro que en un momento determinado pues Chile se negara sistemáticamente a sentarse a la mesa o adoptara actitudes de ese tipo, siempre se podía formalizar otra nueva declaración del incumplimiento de esa obligación de Chile. O sea que eso es un tema que iba a ir persiguiendo como una sombra a Chile permanentemente. Y yo creo que Chile es un país que desea mantener esa imagen de país respetuoso de las leyes, país que funciona con arreglo a instituciones perfectamente calibradas y controladas. No ha sido siempre su historia, como tampoco ha sido la de Bolivia, pero ellos tratan de hacer prevalecer esa imagen. Bueno, esa imagen acaba siendo incompatible con el incumplimiento sistemático de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Ahora, doctor, ¿cómo los bolivianos debemos esperar todo este procedimiento? Porque todavía faltan algunos pasos, la sentencia. ¿Cómo debemos prepararnos también? Porque todo es psicológico. Cuando uno va a un juicio, tiene que estar preparado para todo, si le va bien o si le va mal, ¿no? Entonces, a veces sentimos que estamos muy exitistas, o sea, ya, lo tenemos ahí. ¿Cómo deberíamos hacerlo? ¿Cómo deberíamos manejarlo? Bien, evidentemente, todo juicio es también, en cierto modo, un juego, porque las partes exponen sus bazas y unas pueden ser vencedoras y otras no. Unos pueden ir de farol y salirle bien, o teniendo muy buenas cartas salirte mal, porque otros resulta que las tenían mejores, ¿no? O sea, es un juego. El derecho en sí mismo, el atractivo que tiene es que es un juego. ¿Por qué? Porque todo es interpretativo. Entonces nosotros creemos que tenemos unas bazas excelentes y creemos que justamente los jueces, la mayoría de ellos, estará de acuerdo en que nuestra tesis de que Chile está obligado a negociar un acceso soberano al mar será endosada por ellos, por la Corte. Ahora, evidentemente en Chile pensarán todo lo contrario. Claro. Pero, en definitiva, creo que ya el mero hecho de haber planteado el asunto ante la Corte, el hecho de haber ganado la fase de jurisdicción, que puso de relieve el enorme temor que realmente albergaba Chile a que se planteara el fondo del asunto, porque en definitiva lo que trató fue de pararlo en raíz. El hecho incluso de llevar ahora y tener todo un cuerpo de doctrina y un cuerpo que en definitiva ha permitido recopilar una serie de informaciones que estaban dispersas y poder reconstruir en ese sentido toda esta historia, pues nos permite decir que aunque la Corte dijera que no tenía obligación Chile legal de negociar, aunque la podía tener moral o de otro tipo, tendríamos ya ahí una baza ganada, y es
haber articulado ante la opinión pública universal, mundial, esta cuestión y haber planteado la posición boliviana en términos rigurosos de respeto al derecho y de una organización de las cosas de las que Chile siempre ha desmentido que Bolivia fuera capaz de hacer. Por lo tanto, creo que desde el punto de vista de la propia dignidad del país, del respeto a sí mismo, el resultado del caso pues no sería el elemento más importante, porque el propio caso nos habría dado a todos nosotros ese sentido de amor con dignidad, con respeto a nosotros mismos, y poder ya evitar ese sentimiento que a veces yo veo un poco difuso, he visto difuso en la sociedad, de ver a los vecinos como seres que te miran desde una posición preeminente y que tú casi tienes que pedir perdón o permiso por, de una forma discreta, a aproximar tu mirada a la suya, que nunca es horizontal, siempre sería un poco en diagonal, ¿no? No, pues ahora tú de tú a tú les puedes mirar. Estos son mis derechos, esta es mi tesis y mi criterio. Bueno, a lo mejor la Corte no me lo dice porque por una technicality resulta que considera que un argumentito que tú dijiste te permitió evitar la obligación, pero te va a decir, en todo caso, pero ustedes tienen que negociar, porque los conflictos entre Estados se resuelven por negociación. No se pueden resolver aplicando la leyenda que figura en su escudo. Eso lo podemos admitir como una cuestión de tradición histórica, pero eso de que con razón o por la fuerza, bueno, revísense ustedes a sí mismos, ¿eh? Doctor, quiero aprovechar su experiencia en Derecho Internacional, por favor, no me puedo quedar con esta duda. El tema de los bolivianos detenidos en Chile, ya no como abogado de Bolivia, sino como experto en Derecho Internacional, ¿está bien el procedimiento? ¿Así debía haber sido? ¿Ellos eran militares y funcionarios aduaneros? Bueno, este es un asunto que, si me preguntan en esos términos, como un internacionalista, como un caso que no tiene, digamos, partes, sino el hecho. Primero es una cuestión de hecho, lugar y acción. ¿Dónde se estaba y qué se hacía? Eso se resuelve a través de una comisión de encuesta. Lo lógico, cuando con una cosa así, cuando los países no quieren entorpecer aún más una relación ya de por sí complicada, es derivar a estos funcionarios a su país, convocar a los responsables de esos funcionarios, Cancillería, cónsul en un momento dado, hay esto, hemos hecho esto, vamos a verificar a través de una encuesta común el hecho y la acción, el sitio y la acción, y en función de eso sacaremos las consecuencias debidas, que no se vuelva a repetir si es que fue en territorio chileno, y que no se vuelva a repetir en el sentido contrario si fue en el otro territorio. Esto se suele resolver por esa vía en las relaciones normales de países que guardan una vecindad corriente. Nunca se produce un proceso de llevar ante el juez y someter a prisión preventiva a una serie de señores. Se resuelve por la vía de cogerlos y depositarlos otra vez en su país y hacer una encuesta común, y en su caso pues pedir excusas unos u otros según las circunstancias. Lo dice el derecho internacional, no lo decimos nosotros, y no se actuó de esa manera. Doctor, yo quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Ha sido un verdadero placer tenerlo en Todo Pulmón. El placer ha sido mío, hablar con usted. Muchísimas gracias. Permítame cerrar esta entrevista, por favor, y este bloque con lo que decía el doctor. Lo que vaya a ser Bolivia y esa imagen y ese respaldo que vamos ganando de diferentes personalidades y líderes mundiales. Recordemos un poquito, por favor, lo que se hizo en el viaje del Papa Francisco, cuando se le hacía una consulta, y lo hacía cadena A en el avión papal, y él decía que nuestra demanda y nuestro anhelo es justo. Santidad, por favor, a nosotros nos interesa conocer su criterio en torno a si considera
justo el anhelo de los bolivianos de tener una salida soberana al mar, de volver a tener una salida soberana al Océano Pacífico? Siempre hay una base de justicia cuando hay cambio de límites territoriales y sobre todo después de una guerra. Entonces hay una revisión continua, una revisión de eso. O sea, yo diría que no es injusto plantearse una cosa de ese tipo, ese anhelo. Yo recuerdo que en el año 60, estando, o 61, estando en primer año de filosofía, nos pasaron un documental sobre Bolivia, un padre que había venido a Bolivia. Creo que se llamaba Las 12 Estrellas. ¿Cuántas provincias tiene Bolivia? 9 departamentos. 9 departamentos. Entonces se llamaba Las 10 Estrellas. Y presentaba cada uno de los 9 departamentos y al final el 10º departamento y se veía el mar sin ninguna palabra. Me quedó grabado, eso fue en el año 61. O sea que se ve que hay un anhelo. Claro, después de una guerra de ese tipo surgen las pérdidas y creo que es importante primero el diálogo, la sana negociación. Ahora, en este momento el diálogo está detenido, obviamente por este recurso a la Haya.